Sin dudas, quería decir, ha sido uno de los periodos más atípicos que le ha tocado a este gobierno y al presidente Luis Abinader, uno de los periodos más atípicos de la humanidad en los últimos años, plagada de rumores de guerra, la reorganización de las fuerzas políticas y económicas en todo el panorama mundial y, por supuesto, las secuelas de la pandemia del COVID-19. Tal vez si el presidente de la República, Luis Abinader, hubiese ascendido al poder en condiciones normales, vamos a llamarles, y sin tantas situaciones particulares que han hecho que su gobierno, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nadie quisiera estar en los zapatos del presidente Luis Abinader, quizás no se habría advertido tanta falta, a veces demasiado obvia, de control del Estado. Y el hecho de que fue y sigue siendo un presidente que ha tenido que ir como aprendiendo sobre la marcha en una materia que si no se lleva bien y si no se pasa con buenas calificaciones, en la mayoría de los casos no tiene segundas oportunidades, que le puede costar muy caro cuando ya están involucrados en esa búsqueda por esa reelección. Hay que reconocer que dentro de esa gestión se ha dejado sentir la reactivación de algunas áreas que ha permitido al país, que nos ha permitido como país ese crecimiento económico, tal vez macroeconómico, a pesar de esa crisis mundial. Sin embargo, no se han logrado implementar esas políticas públicas que vayan acorde con la inflación que afecta a la mayoría de los dominicanos, a los más vulnerables, a una clase media alta, pero por otro lado, los principales retos que deben ser entendidos con mucha cautela, por ejemplo, el alza de los precios, de la canasta básica, los artículos de la canasta básica, los alimentos, el tema de la electricidad, otros bienes de consumo y entre otras cosas, entendemos que esos son los principales elementos que han complicado las condiciones de vida de la mayoría, y los sectores prioritarios que se han agravado son la alimentación, el empleo, la seguridad ciudadana, el transporte, la salud, el agua potable, la energía eléctrica y sobre todo la educación. Son muchos los retos que tiene el presidente de la República y su gobierno por delante. Han sido muchas las situaciones. Se ha utilizado mucho la excusa o la realidad de esas situaciones externas, como por ejemplo el COVID y la situación bélica entre Rusia y Ucrania, pero yo creo que ya hay que ir soltando esos temas y empezar a trabajar. Muchos de la clase política de la oposición entienden, y politólogos y otras personas entendidas en el tema, que ya es momento de empezar a ver hechos, de empezar a ver realizaciones tangibles, que ya está bien de que pasemos de palabra a los hechos. De hecho, el presidente anunció varios de los temas y de los puntos que va a tocar mañana y hablaba del plan para la reforma a la Policía Nacional. Yo creo que ya es hora de que dejemos de hablar de planes, de que dejemos de hablar de proyectos, de que dejemos de hablar a futuro, porque se le va a acabar el tiempo, presidente Abinader, y ya pues son 2 años, ya va justo a la mitad de este periodo, en torno a muchísimas situaciones, a muchísimos escándalos, enfrentando la corrupción del gobierno pasado, pero también enfrentando muchos escándalos dentro de su propio gobierno, al que también ha dado la cara a medias en algunos casos. Son muchas las tareas pendientes. El propio expresidente Hipólito Mejía dijo en alguna oportunidad, todavía queda mucho por hacer. Al presidente Luis Abinader le queda todo por hacer. No dudamos que las buenas intenciones le acompañen, pero todavía a 2 años de gobierno, a la mitad de su periodo, no ha podido concretizar todas esas buenas intenciones que entendemos que tiene y que debe tener. Tiene un grupo de gente ya pensando más
en la reelección y en los trabajos a futuro hacia el 2024 que en lo que hay que hacer. Es mucho lo que hay que hacer, dejar de lado el tema de que el COVID, de que la guerra, de que tal, y empezar a fortalecer no solo el turismo, que es lo que gracias a Dios nos ha ayudado a mantenernos a flote y subir, pero algo que es muy frágil, porque en cualquier momento, como pasó con la propia pandemia, eso se puede ver afectado. No todo puede descansar sobre el turismo. Así es que son muchas las tareas que hay que hacer, y como decía hace un momentito, muchas veces esta materia que le ha tocado al presidente Abinader y a su equipo, si no lo hacen bien, difícilmente tenga segundas oportunidades. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.